Desde la instrumentación del cepo, desde el intento, el gobierno había dicho que había que especificar todo el mercado inmobiliario, que nos teníamos que acostumbrar a pensar en pesos. Después pasó lo que pasó hasta que llegamos ahora que volvemos a la posibilidad de atesorar algunos dólares en algunos casos. Lo concreto es que el mercado inmobiliario se vio resentido. Bastaba ver el índice de las escrituras que se realizaban y que notificaba al Colegio de Escribanos para darnos cuenta que se había golpeado, se había afectado el mercado inmobiliario. Vamos a ver cómo está en este momento. Nos está escuchando Diego Cases, que es el director general de LJ Ramos Inmobiliaria. Diego, soy Luis Novarecio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis. ¿Cómo definirías en este momento el mercado inmobiliario? ¿En qué estado está? Bueno, te cuento, es que la realidad es que como si estuviésemos en el desierto, es decir, de Sahara, y vimos un espejismo y creíamos que había agua. Esto significa que se hablaba del cepo, que obviamente con mucha desconfianza en que esto sea cierto, lamentablemente la desconfianza pasó a ser la realidad y el cepo no desapareció. Eso realmente sería algo para que destrabe verdaderamente el mercado inmobiliario. Hoy, como estamos, con un dólar en suba, es decir, obviamente la incertidumbre es total, tanto en venta como en alquileres. No veo, obviamente, que nadie esté contento, ni vendedor ni comprador, porque el vendedor también no sabe hasta dónde esos dólares, digamos, van a servir o si mañana aparece un desdoblamiento. Es decir, ya la creencia de ambas partes es de una desconfianza total, ¿no? Hasta que no se vuelvan a regular los mercados, es decir, el mercado inmobiliario va a estar trabado. Así todo, te cuento que teniendo el cepo ya habíamos encontrado variables y formas donde podíamos establecer entre comprador y vendedor todas las figuras como para poder sanear la operación y llevarla adelante, porque antes la idea era encontrar la casa que te guste y el vendedor estaba dispuesto a vender. Hoy en día, es decir, eso no es suficiente. Hoy necesitas encontrar a alguien que le guste una casa, el otro que quiera venderla, y después tenés que sentarte con contadores y tenés que sentarte con asesores financieros para ver las declaraciones juradas de cada uno y ver quién tiene declarados los dólares billete, el otro si necesita dólares billete, pero en realidad una parte la necesita tener declarada en pesos, porque si toma todo dólar billete después tiene que declarar que los vende al dólar oficial y nadie está dispuesto a hacer esta operación. Aparte, digo, esto es tan probado como la ley de la oferta y la demanda y la ley de gravedad. Cada vez que se ha intervenido, se ha obstaculizado el mercado inmobiliario, se retrae. Es un clásico, desde las leyes de regulación de los alquileres, desde Perón en adelante, y ahora ni hablar en tema de compraventa. Y este supuesto aligeramiento del cepo no es tal, porque al universo de quienes pueden acceder los dólares no les alcanza, pues no pueden convertir ahorros. O sea, no es que se ha dado un empujón a la posibilidad de acceder dólares para comprar. Para nada, por el contrario, se crea una incertidumbre mayor, es como te decía, lamentablemente, y lo que se ha creado es una espiral inflacionario terrible que Dios quiera que lo puedan frenar, porque lo van a tener que llamar de vuelta a Moreno para que venga acá a retar a todo el mundo que no suba los precios, porque que yo sepa, todos los precios han subido un 20 y un 30% en cualquier tienda, y es decir, que es lo que consume diariamente la gente, y de repente eso, es decir, afecta al bolsillo en forma directa. Así que si tenemos que ver qué es lo que hicieron, es decir, con esta medida, por ahora yo no le veo ninguna ventaja, salvo las exportaciones, que bueno, obviamente tendrán, digamos, un dividendo mejor, ¿no? Pero al mercado inmobiliario, volviendo al nuestro, es decir, esto es una pésima noticia, ¿no? Claro. Porque las operaciones se estaban haciendo, porque dinero en la Argentina en dólares sobra, porque sabemos que los argentinos tienen atesorados muchos dólares, el mercado estaba estable, ya había encontrado un nuevo valor, los mercados siempre se acomodan, podés hacer cualquier barbaridad, es decir, un tiempo mayor, un tiempo menor, los mercados se vuelven a acomodar. Los mercados se habían acomodado, la gente ya estaba tomando los valores como ciertos, ahora hay que volver a pasar por ese proceso, y la realidad es que había que encontrar las figuras financieras como para resolver la operación y llevarla adelante como corresponde, ¿no? Diego, contame, en términos de dólares, ¿las propiedades han bajado, se mantuvieron los precios? ¿Cómo se está en esto? Mira, desde el momento del cepo a la fecha, por decir de alguna manera, las propiedades se venden en dólar billete, el resto es todo mentiras. En dólares billete, las propiedades han bajado entre un 20, máximo en algunos casos un 25%. ¿Sí? Eso es lo que yo te decía, que el mercado se acomodó a esta nueva realidad. Y la realidad es que, por suerte en la Argentina, con todos estos estallidos y locuras que existen, no estamos con un mercado inmobiliario con efecto burbuja, porque si estuviésemos con efecto burbuja explota y los valores se destruyen. Pero la realidad es que cuando uno pierde el horizonte y no sabe verdaderamente cuál es el valor real de la propiedad,
lo que intenta hacer es bajar a tierra, analizar justamente los valores de la tierra, analizar el costo de construcción, a esto le llamamos valor de reposición, y si vos hoy te fijás el valor de reposición de un inmueble, el valor verdadero de venta que se está realizando en estos momentos, es lógico. Es decir, alguien que tenga que construir y pretender una mínima renta, está todo bien. Y los pesos sirven solamente para los emprendimientos que obviamente están ajustados por el CAC, que es uno de los únicos índices Claro. que funcionan bien y que dicen la realidad de lo que sucede de forma inflacionaria, ¿no? Vos hablabas de las propiedades venden en dólares billetes, el resto es una discusión. Aquel invento del dólar celeste en donde se trataba de hacer pagar un intermedio entre comprador y vendedor. Sí, a mí los colores nunca me gustaron, ¿no? Es decir, yo hablé siempre de dólar billete y después entremos en una negociación. Si yo te ofrezco una propiedad en $500.000 y después la terminás vendiendo en $460.000, bueno, poner el color que quieras y si querés decir compré a un dólar celeste de 460, pero la realidad que para mí, para no confundir a la gente, yo hablo de dólar billete y después una negociación común y corriente. No establecer un nuevo dólar, porque no, es decir, no le hace bien al mercado y todos hablan de cifras distintas, ¿no? Claro. Contame un poco lo que pasa en el mercado de las locaciones, de los alquileres. ¿Cómo está hoy en este momento? Ese es otro tema. El tema de las locaciones, hoy obviamente los propietarios están viendo un poco y reviendo qué es lo que sucede, cómo se acomoda el mercado. Yo creo que el mercado, digamos, de locaciones, por suerte por los locatarios, ¿no? Que llamémosle capaz la figura débil, aunque siempre es absolutamente necesaria la figura de los propietarios, inversores, desarrolladores que quieran invertir en esta materia. Pero la realidad es que hay bastante oferta de alquileres, con lo cual yo no preveo que haya ajustes importantes en esta materia. Sí, lo que se va a proteger la gente, es decir, los propietarios son de tema inflacionario, ¿no? Claro. Los ajustes normalmente se hacen entre un 25-30% anual, y ya ahora se está tratando de hablar de que el ajuste sea de capaz un 15% semestral, cosa que el ajuste se produzca antes de finalizar el año, porque si no, es como que se derrite el dinero en la mano hasta llegar al mes 12, ¿no? Ahora, Con lo cual, creo que los valores de alquiler no van a subir, no tienen por qué subir o van a subir muy poco, es decir, y sí creo que se van a actualizar los valores locativos y por otro lado se va a tratar de salir de la figura paquete, esta que se involucraba en el precio también el tema de las expensas e impuestos, para que el ajuste de las expensas no lo tenga que absorber como pérdida el propietario. Claro. Ahora, pensando, digo, y esto es lo que estás contando es pura realidad de lo que vivimos en el día a día. La ley supuestamente solo admite un precio único para un inmueble destinado a la vivienda de 24 meses. Esto no existe más en la realidad. ¿Y cómo se estipula esto en los contratos? No existe más y la realidad es que los contratos lo que se hacen son escalonados. Claro. Si se pactan valores escalonados, como te decía, antes anuales, ahora semestrales. Intenta llevar algo semestral. El mercado obliga, es como que vos me digas, estás obligado a vender los dólares en 8. Y yo encuentro arbolitos por todos lados en la calle y lo voy a vender en 12. Es decir, el mercado acá capaz te dice que ese ajuste puede ser dudoso. Ok, si tenés, uno justamente se fija mucho en el locatario y en hacer valer la palabra de algo que es razonable. Se escribe en papeles, pero si uno va a un juicio, verdaderamente no sé en qué termina. Quién sabe te puedan sacar ese ajuste o no, porque no es un ajuste, sino un valor pactado, escalonado, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente que ese locatario después no va a poder alquilar en ningún otro lado. Y tampoco que no es que el propietario se está aprovechando. El propietario lo único que quiere es mantener actualizado el dinero, que de hecho la inversión inmobiliaria para alquileres no deja buenas rentas, nadie se está aprovechando de esto. Por lo contrario, es decir, hoy una renta en función al capital que tenés invertido en un inmueble no supera el 4%. Sí, totalmente. Y aparte, como vos decís, en una época de estabilidad, plantear precios escalonados puede oler aprovechamiento. En una época tan lábil como la que estamos viviendo, el escalonamiento es apenas tratar de paliar el desfasaje de la devaluación, ¿no? Absolutamente. Y partiendo de una renta, es decir, baja, de un 4% anual. Es decir, un 4% anual es una renta muy baja, más allá que vos tenés que tener en cuenta el deterioro que puede tener la propiedad en el correr del tiempo, o un locatario que no lo cuide como corresponde, y que después vos tenés que hacer una inversión importante en tiempo que está desocupado, el tiempo que tenés que pagar expensas e impuestos, es decir, y arreglarlo para que entre otro locatario, más honorarios de inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces el negocio está muy ajustado.
Claro. ¿Los precios en sí de los valores de la locación han subido? Yo sé que cada vez que le hago esto a un experto como vos, esta pregunta a un experto como vos en materia inmobiliaria, me dice, es muy variado el universo. Yo no puedo decir, a ver, en Palermo 2 ambientes porque depende de tantísimas cosas, pero digo, ¿han subido? ¿Se puede dar algún valor de referencia? De forma genérica te diría que no han subido los valores locativos. Es por esto que yo te decía que hay mucha oferta. Y hay una presión muy importante en los propietarios, que hoy el gasto de expensas e impuestos con una propiedad desocupada es un taxi en contra importante. Sí, ¿no? sí. Vos querés por lo menos salvar el tema tributos, impuestos y expensas, o sea, tener amortizado eso por lo menos, ¿no? Sin duda. Y tampoco te olvides que muchas de estas propiedades fueron de inversores que compraron los inmuebles pensando en que los iban a poder vender, y con todo este tema del cepo, obviamente la venta se hizo muy complicada, las expensas e impuestos empiezan a molestar, a incidir gravemente, y por eso sale mucho producto al mercado para ser alquilado. Claro, totalmente. Diego, gracias como siempre por habernos atendido, ¿eh? Te mandamos un saludo.